Listo, pues comenzamos. Me da mucho gusto que se hayan unido aquí a la sesión. Mi nombre es Diego Rodríguez, soy el presidente de la Sociedad de Alumnos de Inteligencia de Negocios y pues les quiero dar a todos y a todas la bienvenida a la Semana Lead. Pues es un gran honor poder contar aquí con ustedes, con su tiempo y pues la verdad estoy muy emocionado por esta semana. Les comentamos que esta semana van a haber 5 conferencias todos los días a la 1 de la tarde. Entonces, pues sí, no se los pueden perder. Y bueno, les cuento un poquito. Somos la primera generación de esta carrera que se llama Inteligencia de Negocios y pues estamos muy felices porque podemos compartir lo que vemos en nuestra carrera con otras personas del TEC de diferentes carreras y el propósito de esta semana es ofrecerle a los alumnos que estén interesados en la tecnología, en los negocios, en programación, el cómo las personas que están teniendo mucho éxito en la industria al día de hoy pues han logrado esto. Además, algo que me encanta de inteligencia de negocios es que se puede eh, enfocar en muchísimas áreas de tanto un negocio como en otros aspectos. Es por eso que nuestras conferencias abarcan temas desde inteligencia artificial, marketing, finanzas, blockchain y transformación digital. Entonces, pues sí, no se lo pueden perder, aquí los estaremos esperando. Y me gustaría darle la palabra, el micrófono a la directora de programa, a la Lupita Iñiguez, para que nos comparta unas palabras. Muchísimas gracias, Diego. En verdad me siento el día de hoy muy feliz, muy contenta de que el momento ha llegado. La primera edición de la Semana Lead, de la primera generación de ustedes, y me emociona mucho la forma en cómo la han organizado. La sociedad de alumnos han conseguido conferencistas de primer nivel. De verdad que los invito, hago una extensa invitación a todos para que nos sigan en las conferencias de toda la semana. Y pues ahora tenemos al licenciado Joseph también desde Europa, nos está acompañando, es un honor, me siento muy, muy honrada con su presencia el día de hoy, porque está aquí con nosotros compartiéndonos su experiencia. Me despido, me quedo aquí con ustedes a sus órdenes para cualquier duda que tengan sobre la carrera, me puedan contactar con toda la confianza y disipar cualquier duda que tengan. A sus órdenes, un fuerte abrazo y muchas felicidades, chicos. Adelante, Joseph. Buenas tardes para vosotros. Aquí es buenas noches ya. Soy el profesor Josep Lluiscano. Diego y Lupita me insistieron mucho que os contara un poquito mi perfil. Entonces he decidido incorporarlo en la presentación y voy a compartir directamente la presentación para comenzar con el tema. Bueno, yo soy profesor asociado de SADE, estudié en SADE. Os he hecho un detalle de dónde he estado, ¿no? Y por dónde he pasado, que creo que es interesante para que entendáis un poco el recorrido. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas en ESADE, en el prejurásico, hace un montón de años. Nosotros hacíamos el grado y el MBA todo seguido. Empecé a trabajar como consultor ya cuando estaba estudiando y básicamente nosotros nos dedicábamos a consultoría de diagnóstico. Es decir, una organización tenía algún tipo de problema y íbamos nosotros, intentábamos descubrir qué les pasaba. En ese momento yo no tenía canas, era el más joven de todo el equipo, era joven como vosotros, y me dijeron, tú eres el de los datos. Entonces yo dije, bueno, pues yo soy el de los datos. Me iba a un informático que no se habían inventado todavía, había algún ingeniero, algún físico, algún matemático, y les pedía datos. Entonces al cabo de unos días me daban unos datos que yo no les había pedido. Y esto me llevó a entrar en el mundo de sistemas. En todo este proceso, cuando empiezo a hacer consultoría y analizar datos, voy combinando mi vida profesional con mi vida académica. Y en esta vida académica me incorporo en ESADE como ayudante de segundo de grado, explicando herramientas ofimáticas o cosas de esas en ese momento. En todo este paso, al final, en el año 2000 me incorporo en ESADE como profesor y al cabo de un tiempo me envían a hacer el curso CPCL a la Harvard Business School. El CPCL es el programa de casos pensado para profesores. Entonces allí empecé a hacer casos, me llevó a escribir varios casos. El primero que escribí en el TEC es del año 2009.
Una vez incorporado, lo tengo en el Centro Internacional de Casos, una vez incorporado en ESADE, al cabo de un tiempo, el decano, van cambiando los decanos, me propuso hacer el doctorado y yo decidí hacerlo en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Barcelona. Es decir, me fui a hacer el doctorado en Ingenieros Industriales, hice un doctorado europeo y para hacer un doctorado europeo tuve que hacer un stage en la CBS, en la Copenhagen Business School, en el IT Management Department. Hice 2 veranos de stage, defendí la tesis, etcétera, etcétera. Entonces hice el PhD. Otras de las formaciones que os he puesto, porque creo que son interesantes para vosotros, es de Data Warehouse Institute. Yo tuve la suerte de hacer algunos cursos con Data Warehouse Institute en Estados Unidos y la verdad que os lo recomiendo para temas como muy específicos. Proyectos. Proyectos. He trabajado para Telefónica, que seguramente la conocéis, Terra, que era la división digital de Telefónica, DKV, que es una compañía de seguros de salud, Grup Perelada, es una compañía vinícola que produce vinos, brandies, etcétera, etcétera, etcétera. Este seguramente no necesita ninguna explicación, el Fútbol Club Barcelona. Hoy he estado a punto de poner una camiseta del Barça para hacer la sesión, porque no sé si lo sabéis, pero hay un acontecimiento impresionante, que es que hemos fichado a Xavi Hernández como entrenador del Barça, con lo cual esto hay un pasado y un futuro. Desigual, la marca de ropa, hice el plan estratégico de sistemas con ellos. Widex es una compañía danesa que vende el 10% de los audífonos digitales del mundo. Audífonos. Barrufet es un grupo de pesca, que comercializa pescado ultracongelado de altísima calidad. Fórum de Barcelona, fue el director adjunto del proyecto del Fórum de Barcelona en el año 2004. Hice el diagnóstico de Business Intelligence y el plan estratégico de InfoJobs, el portal de empleo. Fundación Sociosanitaria de Manresa es un sociosanitario pequeñito en el cual colaboré con el cuadro de mando de la asistencia sociosanitaria. Caligas es una compañía pequeñita de distribución de calefacción, porque hay alguna pyme también. Yo vengo del mundo de la pyme y he estado también en pyme. Picolinos os lo explicaré al final. Banesto Fundación, que era una entidad financiera. SafeLayer es el DNI español, tiene un chip y es la empresa que fabricó el chip y es la tecnología de seguridad de nuestros carnets de identidad. Y TISA, que es un grupo de distribución de productos para construcción, etc. ¿Por qué he dejado Picolinos para el final? El grupo Picolinos, Martinelli, es una empresa de calzado radicada en Elche, que es donde está la mayor producción de calzado en España, y aquí he acabado siendo consejero, estoy en el directorio en el ámbito tecnológico desde hace 6 años, y entre mis responsabilidades está toda la estrategia en el mundo tecnológico, SAP HANA Extended for Retail, primeros en Europa, Salesforce, Power BI para todos los temas de Business Intelligence, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente combino mi trabajo como profesor en la Escuela de Negocios y con mi dedicación como consejero en el grupo Picolinos, aparte de algunos pequeños proyectos. Hay algo que os preocupa mucho, que es vuestro futuro y cómo encaminarlo. Va saliendo. Trabajad bien y os irán saliendo los proyectos y en algún momento tenéis que decidir cambiar de proyecto y empezar con nuevos caminos. Estos son los proyectos de muchos, muchos años. No están todos, pero sí que os he querido poner algunos de los que son representativos y he mezclado o he intentado combinar empresas grandes con empresas más pequeñitas o medianas. Cuando me propusieron participar en esta semana, yo como profesor no me puedo resistir a no intentar dar una pequeña conferencia. Entonces he aprovechado para prepararos un poquito cuál es mi visión, ¿no? en acelerado, del mundo de BI, que yo siempre hago la broma de cuando comencé con el mundo de BI, no se había inventado BI. Por lo tanto, estaba desde un poquito antes trabajando en Business Intelligence, por lo tanto también relativizar los nombres que ponemos a las cosas, porque muchas veces estos nombres los pone la propia industria, ¿no? Entonces empezaré por el método este de los que tenéis un poquito más arriba vosotros, que siempre es empezar por un chiste, ¿no? Que dice, información $1, la que usted necesita $500. Y este es el secreto. Esta fue una portada de Economist de hace ya 2 o 3 añitos, en el cual dice, oye, el recurso con más valor en el mundo deja de ser el petróleo, serán los datos. Y de hecho,
parece que vamos directamente en este camino. Dice, sin datos, tú eres solo otra persona con opinión. Edward Deming es estadístico y es uno de los grandes gurús en los temas de calidad. Dice, creemos en Dios, que el resto traigan datos, porque si no, no nos vamos a creer nada. ¿Qué nos ha pasado en las organizaciones? Mira, lo que nos ha pasado en las organizaciones es que partiendo de organizaciones centralizadas, simples, aparecieron los de estrategia, empezamos a hablar de unidades de negocio, luego empezamos con temas de corporativos y unidades de negocio, luego empezamos con todo el tema de los partners, etcétera, 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 y hemos ido complicando las organizaciones. Este nivel de complejidad nos ha llevado a la necesidad de poder analizar qué pasa en estas organizaciones sobre una dimensión de complejidad muy elevada. ¿Qué nos ha pasado también? Y no hace falta ya previo a COVID, ¿no? Cada vez más tenemos que tomar las decisiones más rápidamente en entornos cada vez más complejos. Si no tenemos los sistemas de información que nos ayuden a tomar estas decisiones, realmente nuestra vida se vuelve bastante complicada. Yo cuando me incorporé en el directorio del grupo Picolinos hace 6 años, de vez en cuando, claro, en los consejos tenemos la parte económica financiera, ¿no? Entonces, claro, recibía unos auténticos tochos de papel, bueno, no papel, en formato digital, y yo tenía que bucear sobre toda esa información para entender qué pasaba. Claro, tenía que pensar en el modelo de wholesale de distribución, tenía que pensar en retail en las tiendas, tenía que pensar en e-commerce en los distintos países. Claro, la cantidad de información que había era terrible. Entonces, yo me obsesioné en conseguir entender qué estaba pasando con nuestro resultado de una forma rápida. Y se me ocurrió hacer una división que es muy sencilla, que es el resultado final dividido por el número de pares, que es cuánto ganamos por cada par de zapatos que vendemos. Fijé un margen en el cual, un valor en el cual me sentía cómodo, y si el resultado era ese, yo no me preocupaba de muchas más cosas. Si el resultado no era ese, tenía que empezar a bucear por toda la información para saber realmente qué pasaba. Tenemos que conseguir indicadores, y no cientos de indicadores, sino pocos indicadores que nos ayuden a entender qué está pasando con nuestro negocio. Si hacéis un zoom en las áreas funcionales, y no me pararé, claro, desde el punto de vista de análisis de información, podemos centrarnos en temas de rentabilidad de clientes, o en rentabilidad de campaña, o en gestión de la cadena de suministros, o rentabilidad de un producto, o los famosos de marca de distribución o marca propia, etcétera, etcétera, etcétera. En todas las áreas de la organización necesitamos analizar. La analítica de datos es algo transversal en las organizaciones, no solo de una parte de la organización, sino que en todos los niveles y en todas las áreas tiene que haber esta capacidad de analizar. De analizar no por analizar, de analizar para poder tomar decisiones. A todos estos efectos anteriores, ¿qué se nos ha sumado? Se nos ha sumado lo que llamamos la transformación digital. Esto, cuando la primera conferencia que di de transformación digital, pensé, ¿y cómo explico qué es la transformación digital? Y se me ocurrió inventarme una lavadora. Una lavadora que está de lavar la ropa, que está conectada a Internet, con lo cual, cuando estamos lejos de nuestra casa, la podemos activar para que se ponga en marcha. El proveedor o el fabricante de lavadora es capaz de analizar o hacer una mejora y actualizarla, o incluso detectar una avería, o analizar si la cantidad de jabón y de suavizante que ponemos es mucho o es poco, o si estamos consumiendo más de lo que realmente necesitaríamos. Esto es darle vida a un objeto físico. Esta es la transformación digital. ¿En qué nos impacta a nosotros la transformación digital? Mirad, lo que nos va a impactar a nosotros es en el volumen de datos que se van a generar. Y esto va a ser crítico, porque vamos a tener que ser capaces de analizar gran parte de estos datos. Si, por ejemplo, un cliente solo utiliza un par de programas, a lo mejor lo que le podemos proponer es que su lavadora no tenga todos los botones que tienen las lavadoras, porque si utiliza 2 programas, pues el programa A o el programa B. O analizar, por ejemplo, cuando falla un determinado componente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos va a generar montones y montones de datos. Si esto lo digo yo, no es muy importante. Si lo dice Michael Porter de Harvard, es muchísimo más importante. Señor Porter, ¿qué dice? Dice, la evolución de productos en dispositivos inteligentes y conectados
va a cambiar radicalmente las compañías y su competencia. Estamos entrando en un nuevo mundo. Los nuevos carros, las nuevas motocicletas, todo va conectado a través del móvil. Y si no lo conectas a través del móvil, no tienes todos los servicios que deberías tener. De ahí se van a generar datos y estos datos se van a tener que analizar. Otro gran componente que nos ha llegado es todos los temas de Industria 4.0. No me voy a extender, pero básicamente estamos en una nueva revolución industrial. ¿En qué revolución? En la que tenemos productos informados, procesos informados, personas informadas, infraestructuras informadas. ¿Qué significa? Lo que significa es que dentro de las fábricas podemos hacer desde control remoto de activos, por ejemplo, de máquinas o de componentes, analizar qué está pasando, podemos hacer mantenimiento proactivo, analizando cuál es el rendimiento, cuáles son los problemas en los que puede tener esa máquina. Al final, todo esto que nos va a llevar, nos lleva otra vez a montones de datos que debemos tener la capacidad de analizar. Os he puesto, yo siempre digo que el hype cycle de Gartner, ¿no? El ciclo de expectativas, siempre se llega al pico cuando salen las noticias, ¿no? Yo os he puesto un trocito de unas noticias de la CBS. Agriculture in the United States is a more than $360 billion annual business. But it's in trouble. American farmers are getting older. Their average age is just over 58, and farming in general faces a major labor shortage. Errol Barnett met with some growers to see how they are trying to find a solution with the help of technology from Silicon Valley. He's at Hard Rock Hill Orchard in Mount Airy, Maryland. Errol, good morning. Good morning. Look, we know that farming is tough work. You've got to get up before dawn, and to take care of cows like these, you have to bring them through this milking machine twice a day. Now, generally speaking, though, this is just not the type of work people want to do anymore. It is becoming more difficult to find all sorts of agricultural labor. Now, farmers I met with recently told me that the key to fix that is artificial intelligence. Look at that bad boy. Yeah, there. Try it. It should be sweet. For just about 100 years, wow, Gary Rishnotsky's family has been running the Wish Fruit Farm business. I think my grandfather, if he was alive, would be just totally mesmerized by what the future has turned into. In order to keep his crop healthy, he needs 600 people to harvest 600 acres every 2 to 3 days. But finding that amount of labor is becoming unsustainable. We've seen a shrinking labor force and an aging labor force. We actually had fields we were abandoning early in the season, which is a really painful thing for a grower to do. In an effort to avoid losing $20,000 per acre on abandoned fields, Gary partnered with a team of engineers who are working to fully automate the process. We've separated all of the things that a picker's doing into various pieces of the robot. Paul Bissett is the chief operating officer of the company behind it all. We're collecting 50 to 100 images a plant, and all of those images are fed into our AI system in order to tell us, okay, this is a good berry, this is one we want to go after. So you're telling me in real time, this machine is looking at the plant, thinking what to do next based on the imaging, and then executing that action? Exactly. So is this as fast as a human right now? This machine, commercialized, will replace the 30 people that you saw in the field earlier today with Gary. Strawberry farmers are so excited about this harvester, 2/3 of the industry invested more than $5 million into its development, all in hopes to replace the cost of human labor. Some would complain that machines and artificial intelligence are actually displacing people who want to have these jobs. So you're saying this actually fixes a problem you have. The workforce is not here. We've currently had to turn to guest worker visas to bring people in on a short-term basis to get the crop harvested. This is a global problem, the lack of farm labor. John Deere Combine Advisor. Farming mainstay John Deere has turned to autonomy and is expanding into Silicon Valley. It's spent more than $300 million on a tech startup using drone imaging to reduce use of pesticides. The app of IDA helps me to keep track of my cows. And one Dutch company is using TensorFlow, Google's AI platform, to track dairy cow behavior. It's being tested in Augusta, Georgia by Richard Watson.
It can determine just by her movements whether she is drinking, whether she's eating, whether she's lying down, standing up, walking. He hopes the app can give him a heads up if his 2,000 dairy cows are sick even before they show symptoms. And alerted me to the fact that there is one animal that is in heat, which is she's ready to be bred, and there are 3 animals that may have a potential health problem. Watson says the number of US dairy farmers dropped by 50% in the past 20 years, yet the number of dairy cows is the same. There you go. Back when it was 80 to 100 cows, the dairy farmer just about knew their animals by name, could tell you just about everything about them. We just can't do that now. What the technology enables you to do is become a more efficient, perhaps diagnose things quicker and treat things quicker. Google spokesman Justin Burr says the game changer here is the interpretation of the data. And it's figuring these things out day by day, week by week. The more amount of training data that it gets, the smarter it becomes. It learns the cows, it learns the farmers, and it's able to give more effective information. No technology is a silver bullet. The key question for food sustainability expert Danielle Nierenberg is how this new food tech will change things. It can't all be about profit. It has to be about the long-term viability of the food system and food security for everyone. Back in Florida, where commercialization of these AI bots is still years away, they say the consumer is the focus. How excited are you about what you're doing here? Yeah, I'm really excited. Somebody recently asked me what I wanted my legacy to be, and I answered, I said, I think I want it to be that I saved the U.S. strawberry industry. Now, Gary says without automation, you can expect to pay $100 for a bunch of strawberries during the off-peak winter season. And I have to show you this new baby calf born last night. Y he querido poner un ejemplo de agricultura y de ganadería porque parece que solo llega esto a las fábricas. No, esto llega a todos sitios. Y como habéis visto también el componente de analítica cada vez es más importante. En el robot con el tema de inteligencia artificial, en el tema de las reses con el tema de análisis de su comportamiento. ¿Cómo empieza más o menos todo esto? Pues esto empieza por algo que llamó Howard Dresner, consultor de Gartner en el año 89, Business Intelligence. ¿Qué es Business Intelligence? A mí me gusta compartir este ejemplo. Arrels Fundación es una fundación que está en Barcelona, y que atiende a personas sin techo. Se han hecho muy conocidos porque hacen 2 recuentos al año de las personas sin techo, en verano y en Navidades, para saber cuántas personas hay en la ciudad de Barcelona. Arrels Fundación es de la órbita de los jesuitas, que es a la que pertenecemos el 50% de nuestra escuela de negocios, porque somos la única participada del mundo. La otra 50 son empresarios. Y me llamaron de Arrels y me dijeron, oye, ¿puedes venir? Cuando fui me dijeron, ¿cómo deberían ser los sistemas de información de Arrels? Yo les dije, esta pregunta era un poco compleja de saque, pero que me explicaran qué hacían. Ellos me lo explicaron muy bien, ¿vale? Yo os lo voy a explicar un poquito en versión resumida. Y, oye, nosotros hacemos campañas de captación para recoger fondos, para ayudar a estas personas. Luego tenemos distintos departamentos, duchas, guardarropa, voluntarios, etcétera. Y luego tenemos personas sin techo. ¿Qué debería darnos un sistema de información? Hombre, pues en la parte de captación, saber quién nos va a dar dinero, cada cuánto lo va a dar, generar los ficheros a final de año con el agradecimiento, la memoria, etc. Y, por ejemplo, analizar las campañas. ¿Qué es mejor? ¿Hacer una campaña en un determinado periódico o hacer cuñas de radio o hacer buzoneo? ¿En qué época del año es mejor? ¿Por qué? Porque de la mejor manera que seamos capaces de gestionar los recursos, más recursos liberados tendremos para atender a personas. La siguiente parte, la estructura, ¿no? Por ejemplo, las duchas o el guardarropa. ¿Qué es importante conocer aquí? Oye, pues ¿cuál es el coste de las duchas y cuántas personas han tomado una ducha? Podemos ser creativos incluso en que la gente nos done no dinero sin ningún sentido, sino, por ejemplo, pues tantas duchas o tantas noches de hotel, de pensión o tantas comidas o lo que sea. Y al final, en la tercera parte, que son las personas sin techo, que es importantísimo conocer. Y esto cuando yo lo propuse, primero me miraron así como ¿seguro? Y yo les dije cuenta de resultados por sin techo. Y lo hicimos. Aquí no se ve, pues bueno, veréis personas y tenéis trimestres. Si lo hacemos gráficamente se ve un poquito mejor. Tenemos en el eje de las X las personas sin techo, que es su código, y en el eje de la Y los costes asociados con estas personas. Supongo que todos habéis visto que hay uno del 833 que tiene un coste muy por encima. Esta persona tenía problemas de drogadicción y lo teníamos en una granja de desintoxicación. Luego hay otro grupo, que es el grupo de los 3.000 euros,
que son personas de primer y segundo año, a las cuales se le da un soporte, digamos, de comida, donde dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otro grupo que son personas que se les va ayudando momentáneamente. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque claro, si hay una persona con un determinado perfil, ya sabemos cuál es el coste que va a tener esta persona en los 2 próximos años. Si lo tenemos que atender, tenemos que tener los recursos para poderlo atender. Lo hicimos con tecnología punta, un programa de contabilidad que lo vendían en los kioscos donde venden la prensa, que costaba 60 euros, y las herramientas del Office. Lo digo porque también es importante relativizar de si esto de la analítica de datos es para pymes, para grandes, para pequeñas o para quién. Mi respuesta siempre es para todos los que tengan sentido analizar datos, que son todas las organizaciones. Cuando doy cursos de Business Intelligence, de Business Analytics, que los he dado pues, en España, en muchísimas ciudades, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Perú, etcétera, 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 en empresa pública, en empresa privada y en tercer sector, siempre comienzo mis sesiones con estas preguntas. ¿Cuántos de ustedes disponen de más información y de menos tiempo para analizarla? Y levantan la mano. Si los sistemas de los que disponen les ayudan a tomar decisiones rápidamente y no levantan las manos. Y si los responsables de generar información directiva están desbordados por peticiones de información urgentes, continuas y no coordinadas. Y vuelven a levantar la mano. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa porque en muchas organizaciones todos los temas de análisis de datos no están resueltos. En muchos casos hacemos análisis, yo digo, de forma artesanal y no de forma industrial. Supongo que ya habéis oído hablar de lo que se conoce ahora como el Data Fabric. Yo hace unos cuantos años escribí un artículo, el título era La industrialización de la información directiva. No fui tan original con el Data Fabric, pero la idea es, esto no lo podemos hacer de forma artesanal, lo tenemos que industrializar, lo tenemos que automatizar al máximo. Hay la definición de Business Intelligence, que seguro que en algún momento os la han compartido. A mí me gusta siempre pasar por ella y es de las pocas que utilizo. Y este es un proceso interactivo. ¿Qué significa? Que hay alguien que se enfrenta a un análisis de unos datos. Y por eso le llamamos un proceso interactivo. ¿Para qué? Para explorar y analizar información. ¿Por qué? Porque no sabemos qué está pasando. Y queremos descubrir qué ha pasado. Esta información es estructurada. Y cuando no es estructurada, pues previamente la vamos a tener que estructurar para poderla analizar. Normalmente la almacenamos en un data warehouse, en un data lake ahora o donde sea, sobre un área para descubrir tendencias y patrones y a partir de aquí derivar ideas y tomar decisiones. Como queréis, esta visión, ¿no?, de la experiencia y de la formación, uno de mis primeros trabajos como becario era una empresa que producíamos productos de bollería congelada, bollos y tal, pero en ultracongelado. Entonces, en una de estas cosas que me pasaron, me tocó presentar la cuenta de resultados trimestral. Entonces presenté la cuenta de resultados trimestral y cuando llegué había una partida que eran costes de distribución en ultracongelado. Había ido todo bien, las ventas habían crecido, los costes de fabricación habían bajado, etcétera. Era todo maravilloso. Hasta que llegó una línea que era costes de distribución en ultracongelado en España en finales de los 80. No era caro, era carísimo. Era más caro distribuir que fabricar. Y esos costes habían subido. El director general me preguntó, oye, ¿qué ha pasado con los costes de distribución? Yo no tenía ni idea de lo que había pasado y le contesté, no lo sé. Dice, seguí presentando y cuando acabó la presentación me dijo, ya te puedes ir, mira qué ha pasado con los costes de distribución. Entonces yo no sabía por dónde empezar. Y me fui a ver al informático, pensé que los costes de distribución tenía que ver cómo nos compraban los clientes, le pedí que me generara todos los ficheros de todas las ventas del histórico que teníamos. Y con la tecnología que había en el año 88, creo, básicamente era hoja de cálculo, empecé a analizar hasta que descubrí qué pasaba. ¿Y qué nos pasaba? Lo que nos pasaba era que se había cambiado el formato de las cajas, en los halcones frigoríficos que habían menos cajas y los clientes hacían más pedidos de forma continua de menos cajas. Con lo cual se consiguió optimizar en el coste de las cajas y se nos dispararon los costes de distribución. Bueno, pues este es un análisis, ¿no? O otro análisis, una compañía de estas de televenta que dudaba o no sabía cuál era el origen de sus ventas, si era a través de la televisión o a través de la web. Pues hicimos un análisis para descubrir
de dónde venían sus ventas. Y lo que demostramos era que sus ventas provenían básicamente de la televisión, aunque algunas personas, en lugar de llamar a un call center, decidían comprar a través de la web. Es esto, Business Intelligence es esto, es intentar descubrir qué está pasando y a partir de aquí tomar decisiones. La idea es muy sencilla, convertir los datos en información y descubrir qué está pasando, que es lo que llamamos conocimiento. ¿Cómo pasamos de Business Intelligence a Business Analytics? Y esto es un continuo, ¿eh? No intentéis poner fronteras ni poner fechas concretas porque estos son tendencias. Mirad, ¿qué tienen en común estas empresas? Aquí tenéis desde equipos de béisbol, a compañía de telecomunicaciones, fabricación de ordenadores, casinos, financiera, a procesadores, distribución, seguros, otra financiera, hoteles, más de béisbol, telecomunicaciones, Amazon, el gran retailer, farmacéutica, Honda, que hacen desde cortacéspedes a camiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen en común todas estas empresas? Mirad, que estas empresas son competidores analíticos. ¿Qué significa? Que son capaces de competir utilizando datos. Tenemos aquí todos los ejemplos, me centraré en uno si os parece, que es el de Oakland, el equipo de béisbol. Seguramente habéis visto la película Moneyball de Brad Pitt, Brad Pitt hace de director deportivo de Oakland. Esta película está sacada de un libro que se llama Moneyball, an Unfair Game. Juega con la palabra money en lugar de béisbol. Y dice, es un juego injusto. ¿Por qué? Porque los que estamos al final de la tabla no tenemos plata para fichar a los buenos jugadores, con lo cual estamos condenados a estar siempre al final de la tabla. El director deportivo de Oakland se le ocurrió contratar un econometrista, un híbrido entre un economista y un estadístico. ¿Por qué? Porque en el béisbol consideran que es pura estadística. Entonces lo que se trataba era de modelar a aquellos jugadores jóvenes o evaluar a aquellos jugadores jóvenes basados en un modelo estadístico para prever su progresión, que era el momento que los podían fichar. Entonces Oakland no ganó la liga, pero llegó a ser segundo en la liga. Marriott, las campañas de SEM las hace dinámicas en función de la ocupación de sus hoteles. El precio de las habitaciones es dinámico, etcétera, etcétera, etcétera. Os recomiendo que os leáis, supongo que el artículo, muchos de vosotros lo habéis leído, Competing on Analytics, de Davenport. Davenport es un profesor de Babson College. Os recomiendo el libro. Sabéis que los profesores que publican en Harvard primero hacen el artículo y luego hacen el libro. Entonces, yo creo que este libro es de obligada lectura para vosotros y vosotras. El mundo Analytics, ya lo han explicado muchas veces, que tenemos como tres grandes niveles, ¿no? El descriptivo, que ha pasado o por qué ha pasado. El predictivo, que pasará. Cuidado ahora con todos los efectos COVID, que sabéis que esto de las series temporales se nos ha complicado bastante. Y el prescriptivo, que es qué tenemos que hacer para que esto pase. No podía acabar sin hacer referencias al tema de Big Data, ¿no? A mí me gusta, cuando explico Big Data, siempre enseño esta imagen, no sé si la reconocéis. Esto es Itaipu, la empresa binacional brasileño-paraguaya. Está en Foz de Iguazú. Es la mayor hidroeléctrica del mundo. Bueno, en China han hecho una, pero no tienen tanta agua, con lo cual no generan tanta energía eléctrica. Esta central hidroeléctrica tiene 17 kilómetros de fachada. O sea, la presa son 17 kilómetros. Yo tuve, no recuerdo si era en Campinas o en Curitiba, al director brasileño de mantenimiento. Y él me explicaba que cuando cada año, claro, esto cada vez es más viejo, con lo cual necesita más mantenimiento, cada año necesitaba más recursos para mantenerla, y cada año en su presupuesto iba pidiendo más recursos. Hasta que cuando subió esto al directorio le dijeron que no había más recursos y que pensara cómo gestionarlo para no gastar más recursos. Y no se le ocurrió otra cosa que sensorizar los 17 kilómetros de fachada. ¿Os imagináis los sensores que caben en 17 kilómetros de fachada y los datos que generan de registro, de información, esos 17 sobre los 17 kilómetros? Pues la cantidad de datos que tenían, se tenían que ser capaces de, para recoger vibraciones y tal, de analizarlos en tiempo real. Aquí no hay mucha variedad, lo que sí que hay es mucho volumen y mucha velocidad.
¿Por qué surge Big Data? Surge por la necesidad de algunas organizaciones de trabajar con grandes volúmenes de datos a gran velocidad y también con una gran variedad de esos datos, de la tipología que tienen los datos. Si nos fijamos qué pasa en el mundo, claro, las cifras son estratosféricas. Instagram, en un minuto, hay 347.000 historias nuevas. En YouTube se suben 500 horas de vídeo. En Facebook hay 150.000 mensajes. En LinkedIn los usuarios aplican cada minuto, perdonad, por 69.000 puestos de trabajo. Bueno, ya no entro en TikTok, en Spotify, Instagram, Amazon, etcétera, 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 etcétera. Estos son los grandes números. Y para poder analizar estos grandes volúmenes necesitamos arquitecturas que antes no existían. Y estas son las arquitecturas del Big Data. Este análisis de IDC es súper interesante porque era la previsión que hacían para el año 2020, que ya lo hemos superado. Tenéis la bolita pequeña, que era el volumen de datos que habían en 2005 y lo que se preveía para 2020. ¿Y cuál es el reto? Que el volumen que generamos es superior a la capacidad de almacenamiento que tenemos. Por lo tanto, en algunos ámbitos tenemos que ser capaces de ir analizando los datos y desecharlos y quedarnos con aquello que realmente es significativo de esos datos. Y esto nos va a pasar y va a seguir pasando porque cada vez el volumen de datos que generamos es muchísimo mayor. Big Data, volumen, velocidad y variedad. Os he puesto un ejemplo que creo que es interesante para ir concluyendo con la presentación que os estoy haciendo, que es, bueno, oiga, ¿y para qué se utilizan los datos, ¿no? Pongámoslo en un contexto. Y os he puesto un contexto que es un servicio de alquiler de bicicletas que hay en la ciudad de Barcelona. Este servicio, que son estas bicicletas, bueno, ahora hay también que son eléctricas, estas eran mecánicas, por decirlo de una manera. Lo que se planteó un periódico, que se llama el periódico Ara, es ver pues, los accidentes que habían en la ciudad y si podían entender qué estaba pasando, ¿no? Aquí lo que tenéis es el gráfico de desplazamientos diarios totales entre 2007 y 2015. Tenéis también el número de accidentes en los cuales han estado implicados bicicletas por año y en la línea roja los del servicio de alquiler. Os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis cómo se manejan las bicicletas en la ciudad de Barcelona. Con este vídeo es que aún hay pocos accidentes en función de cómo se manejan las bicicletas en la ciudad.
Bueno, aquí tenemos la evolución de precios y de usuarios en el servicio, como lo veis ahí, la elasticidad de precio clarísima, y el análisis de los accidentes. Lo que tenemos es por los días de la semana, las distintas horas. Si os fijáis, tenemos en color rojo a 8 de la mañana a 9, que es cuando la gente se desplaza al trabajo. El mediodía, nuestra comida puede ser entre la 1 y las 3 de la tarde, con lo cual hay también circulación, y luego la vuelta a casa. Y el comportamiento de los fines de semana, que es absolutamente distinto. Para esto sirve la analítica, para entender qué está pasando. Además, si lo ponemos sobre el mapa de la ciudad, aquí tenemos todos los accidentes sobre el mapa. Estos accidentes los podemos hacer por barrios, por zonas, el análisis o incluso por calles. Y sabemos cuáles son las calles más conflictivas de toda la ciudad de Barcelona, que son la Gran Vía, la Diagonal, Consejo de Ciento, Paralelo y Meridiana, que es donde habían más accidentes. Análisis por franja horaria, por gravedad, con lo cual también pues, los que son mortales, pues evidentemente se tiene que ver qué características o por qué se producen en ese sitio y no se producen en otros sitios, por si es un tema de espacio que nos esté afectando, por tipo, los que están involucradas personas mayores o los que están involucrados niños. A partir de todos estos análisis, ¿qué decidieron hacer en el Ayuntamiento de Barcelona? Pues decidieron hacer calles más anchas, segregar líneas de bicing, hacer señales específicas de tráfico luminosas y mejorar la señalización del suelo. No hace falta estar discutiendo si es mejor una cosa o la otra. ¿Por qué? Porque mediremos el resultado y veremos dentro de un tiempo qué ha pasado. Volveremos a tener datos, volveremos a analizar y seguiremos en este proceso. Un tema que me preocupa y que creo que es interesante que tengamos en cuenta, que es todo el tema de lo que llamamos las Data Driven Organizations. A mí me gusta más llamarlas Data Decision Organizations, que son aquellas organizaciones que toman decisiones basadas en datos. ¿Qué sabemos de esas organizaciones? Pues, por ejemplo, en el análisis que tenéis a la izquierda de McKinsey, dice aquellas que son intensivas en el uso de analítica tienen una capacidad 23 veces mayor de captar clientes, 6 veces más de retenerlos y 19 veces más en tener resultados positivos. Básicamente, cuando hablamos de Data Decision Organizations, ¿de qué estamos hablando? De que las decisiones no se toman o se optimizan siguiendo criterios de funciones verticales en la organización, sino de forma transversal, teniendo en cuenta todos los puntos de vista de las distintas áreas o distintas funciones dentro de nuestra organización. Es decir, es entender la decisión como parte de la organización, no tanto de cómo estamos organizados, sino cuál es la realidad de nuestro negocio, de nuestra actividad. Una reflexión final. Esto es una imagen, no es sacada de internet, es de mi celular, yo creo que es de hace 2 celulares. Un día estaba en el comedor de profesores de SADE y estaba con la directora general de SADE que teníamos que reunirnos y me dice, oye, dime cuándo te va bien y tal, ¿no? Y le doy al móvil y sin darme cuenta me dice, en las circunstancias actuales tardaría alrededor de 14 minutos en llegar a su casa. Yo a mi celular no le había dicho nunca dónde vivía. Entonces mi reacción fue, oye, ¿y cómo sabe dónde vivo? Evidentemente, ¿por qué sabe dónde vivo? Porque es donde pasa más horas en un determinado horario, se está cargando, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sin pretender estresaros, os recomiendo el libro de George Orwell de 1984, que fue escrito en el 49 del Big Brother is watching at you. Es decir, este gran hermano que nos está observando, y entonces deberíamos tener todos la capacidad de limitar a los análisis que lleguemos a hacer sobre las personas. No desde un punto de vista de negocio, sino ya desde un punto de vista ético. Cada vez más, bueno, pues hay más datos sobre nosotros y las compañías los van a utilizar. Esperemos que se utilicen de una forma ética. Hasta aquí es un poquito la presentación que os quería hacer para que tengamos un turno de preguntas. Si os parece, dejo de compartir y así nos ponemos en formato. Muchísimas gracias, Joseph. Una conferencia súper interesante. Yo creo que les ha dado, no creo, estoy segura que les has dado una visión muy amplia a los chicos
sobre qué es la carrera de inteligencia de negocios, porque eso es lo que nos hace falta, que los chicos conozcan que la carrera existe en el TEC de Monterrey y sobre todo conozcan de qué se trata y qué pueden hacer con ella. En el pasado el problema más grande era la falta de datos. ¿Y ahora qué sucede? El exceso de datos, ¿no? También sabíamos que los datos al ser utilizados se convierten en información, pero ahora esa información al ser utilizada, al ser analizada, la convertimos en conocimiento y también la convertimos en inteligencia. ¿Y qué nos permite hacer esto? Pues encontrar estrategias, poder hacer recomendaciones y a quienes, como bien lo compartió a Joseph, a todas las organizaciones. Nosotros, como licenciados en inteligencia de negocios, podemos apoyar a todos los departamentos de una empresa y a cualquier tipo de organización, refiriéndome en el tamaño, a pequeñas, a medianas y a grandes empresas. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que los datos es oro molido. Es oro molido y nosotros podemos hacer llegar a las empresas muy lejos, tomando decisiones exitosas. Muchísimas gracias, Joseph. Un placer nuevamente de que estés aquí con nosotros. Adelante, Diego. Pues bueno, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Cualquier persona que tenga una pregunta para Joseph, por favor, levante la mano y le damos la palabra. ¿Va? Santiago Calderón. Va, vas. ¿Qué tal, Joseph? Buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo y lo que nos trajiste a enseñar. Yo te quería preguntar cómo ves la industria futuro en cuanto a qué prefieren las empresas actualmente, si es más conveniente para ellos contratar un consultor independiente o tener un departamento interno de Data Analytics, o si se contratan más agencias externas, más en ese aspecto es mi pregunta. Muy bien. Muchas gracias, Santiago, por tu felicitación. Yo te diría que vamos a modelos híbridos. Es decir, ¿qué significa un modelo híbrido? Que hay conocimiento, tenemos que generar conocimiento dentro de la organización, pero a veces no llegamos con el conocimiento que tenemos y vamos a tener que contratar especialistas. Esto va generando un proceso de madurez dentro de la organización, pero tampoco tiene sentido en determinados tamaños de organización tener super especialistas en algo concreto, porque los podemos ir a buscar cuando los necesitamos. Entonces, se va a producir un híbrido, ¿no? Se van a ir creando departamentos de análisis, pero yo los veo más de forma transversal, ¿eh? Es decir, departamentos que dan soporte a otros departamentos y luego para temas súper complejos o súper específicos vamos a ir a buscar especialistas. Vale, muchas gracias. A ti, Santiago. Y esos especialistas, me atrevo a decir que son ustedes, licenciados en inteligencia de negocios, los que están buscando allá afuera en las empresas. Muchas gracias, Joseph. Vosotros. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Anímense, aprovechen a Joseph que está aquí con nosotros. Carlos, adelante. Hola, muchas gracias, Joseph, por tu tiempo. Oye, una pregunta. Bueno, primero, van a ser dos. Primero, para tener buenos resultados necesitamos tener buenos datos. Como dicen, ¿no? Si tenemos datos basura, pues vamos a tener resultados basura. Entonces, ¿qué tips nos recomiendas para tener buenos datos? ¿Cómo tú los resumirías en 5 puntos críticos? No es una pregunta fácil, Carlos, te lo agradezco, pero no es nada fácil. Yo, como concepto de calidad de datos, es que en la organización las personas que utilicen los datos los necesiten para su trabajo. Este punto es clave. ¿Por qué? Porque cuando alguien lo necesita para su trabajo se preocupa que el dato esté bien. Si nadie utiliza ese dato cuando lo introduce, no lo tiene que utilizar, pues la calidad del dato es relativa. Tecnológicamente tenemos algunas soluciones que nos ayudan a mejorar esta calidad de datos, pero es una tarea que no es una tarea fácil. También hay algo que yo siempre corrijo, que es cuando a veces me dicen algún directivo, alguna directiva, yo quiero tener todos los datos. Yo les digo que no, yo quiero tener solamente aquellos datos que realmente tienen valor para mí. Porque cuando tengo muchísimos datos, el coste de mantenimiento de todos estos datos es una absoluta barbaridad. Entonces, no quiero tener muchos datos, yo quiero tener aquellos datos que realmente me pueden aportar valor. Entonces, yo te diría, por un lado, el incorporar los procesos de control al propio dato, es decir, que las personas que introducen los datos tengan que utilizar estos datos.
Esto lo podemos aprender de las entidades financieras. En las oficinas bancarias, si no se cuadra la caja, nadie se va para casa al mediodía. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué estoy diciendo? Poniendo controles sobre esos propios datos. Y el otro no es recoger datos por recoger datos, recojamos aquellos datos que realmente son significativos. Es decir, pongamos procesos de calidad integrados en nuestro día a día y, por otro lado, restringamos el volumen de datos. Y estas serían mis dos grandes propuestas en el sentido de mejora de la calidad. Muchas gracias. Y otra, sí. Como estudiantes, ¿hacia dónde ves el mercado en 10 años? El mercado de los datos. El mercado de los datos, yo creo que se va a producir una inflación ahora con todos los temas de inteligencia artificial y todas estas cosas, con lo cual va a haber, digamos, muchas soluciones van a incorporar herramientas de análisis de datos, digamos, a niveles básicos. Es decir, hay una parte que se va a automatizar. Entonces debéis subiros a ese carro ya. Ok, la automatización. Va. Muchísimas gracias. Sí, Carlos. Ángel, ¿tienes la mano? Sí. Yo tengo una pregunta sobre el trabajo que hizo en InfoJobs. O sea, en general, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que le pidieron y qué fue lo que usted hizo en InfoJobs? En InfoJobs tenían una solución de analítica que básicamente estaba hecha con ClickView y estaba hecha departamentalmente. Uno de los temas que hace Click en los proyectos que se hacen con Click es no montar un data, que para mí es un gran error, y tenían modelos que tiraban de otros modelos. Entonces tuvimos que ordenar todo eso. Construyendo el data, definiendo el metadatos para todos los departamentos, alineando esta estrategia, etcétera, etcétera. Y si por ejemplo, usted ya sea que lo contraten para hacer algo similar o como proyectos, si quisiera hay muchos trabajos en la informalidad que no tienen esa facilidad de tener una plataforma donde esté una bolsa de trabajo y poder aplicar y ser reclutados. ¿Cuál sería la manera en la que usted recopilaría primero la data de esos trabajos, que me parece que sería lo más difícil desde el punto de vista de que son trabajos informales, por lo que es más difícil? Son no estructurados, sí. Hay un tema de no estructurados. Una de las formas que puedes pensar, y es una de las recomendaciones que yo hice que no aplicaron, era que en el momento que las personas mantuvieran su currículum, se estructurara el dato y que no lo tuvieran que estructurar ellos. Es decir, como seleccionando como opciones, por decirlo de una manera. Y si fuera, no se han dado caso de trabajos de construcción, como la albañilería, que aquí en México es algo muy informal y es muy difícil. O sea, tú contratas a los albañiles que conoces, no tienes mucho dónde escoger, y si acaso los que ellos dicen, voy a traer a mi sobrino, es así. Sí, pasa que podemos, cuando están en ese portal, cuando se dan de alta el portal, podríamos poner qué especialidades tienen o qué conocimientos tienen. Con lo cual sería mucho más fácil hacer la búsqueda. Sí, gracias. Gracias, Ángel. ¿Yael? Sí, ¿qué tal? Primero, pues muchas gracias por tu tiempo. Yo no soy de la carrera, pero estoy aquí infiltrado de finanzas. Igual me interesa muchísimo. Te iba a preguntar, con el tiempo se ha avanzado mucho Ya, no te oímos. Pon si te parece la pregunta en el chat. Porque hay problema con el audio. Si te parece, escríbela en el chat y te la contestaré. Mientras que Yael pone la pregunta, si os parece, Santiago. Sí, mi pregunta no sé si lo que tengo que hacer es aprender Python y R y todas esas herramientas. Hombre, a mí me pilla un poco mayor ya, pero yo creo que vosotros sí que tendríais que ir por este camino. Yo aprendí, pues en su momento, pues hojas de cálculo era un fenómeno, y luego he seguido con MicroStrategy, ClickView, Tableau,
etcétera, etcétera, etcétera. O sea que sí, sí, chicos, os toca esto. Os toca esto ahora. No sé si son las manos que teníamos levantadas de antes, de Ángel y de Santiago. Sí, a mí también se me pasó preguntarte, por ejemplo, para proyectos que queramos sacar independientes por nuestra parte, ¿qué tanta apertura hay de las empresas y organizaciones para el acceso a los datos, para trabajar con ellos en proyectos pues, de nosotros? Por ejemplo, no sé, nos comentabas Spotify, Facebook, las redes sociales. ¿Qué tanta apertura realmente hay de esas organizaciones o disponibilidad de sus datos en la web y qué se tendría que hacer para acceder a ello? Podéis acceder, hay una cosa que se llama Teradata University Network, que si os registráis podéis acceder a bases de datos de algunas compañías y os será mucho más fácil acceder a esos datos. Teradata es un fabricante de bases de datos. No sé si se llama Teradata University Network ahora o Teradata Academy, pero seguro que lo encontraréis. Y si os registráis, podéis acceder, por ejemplo, a datos de Walmart a través de la Universidad de Arkansas. O sea, hay algunas universidades que ya tienen acuerdos y os ponen a disposición estos datos. Otra manera es que les propongáis alguna propuesta de valor por analizar sus datos, algún problema que tengan o algún reto que tengan en algún determinado momento y que utilicéis, que os cedan esos datos para poder hacer ese análisis. Vale, muchísimas gracias, Joseph. Aquí, Santiago. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen 2 personas. Johan. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta. Con respecto al video que nos mostró de las noticias sobre la agricultura, ¿qué tan dispuestos están actualmente o en un futuro, qué tan dispuestos estarían los agricultores a abrirse al campo de la automatización? Si están, o sea, ¿qué tanta es la confianza que ellos tendrían a dejar sus antiguos métodos para pasar a estos nuevos métodos? ¿Se sienten ellos seguros o cómo está este camino? Johan, es que es un camino que yo creo que es imparable. Es decir, tardaremos más o tardaremos menos, pero es un camino imparable, porque los resultados son incomparables. Es decir, yo me quedo con el ejemplo de las reses, el poder avanzarte a que una res se encuentre mal, que la tengas que medicar, con todo el tema de impacto sobre sostenibilidad del uso de medicamentos, etcétera, 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 es un camino que yo creo es un camino imparable. O sea, es que vamos o vamos todos hacia este camino o lo vamos a complicar mucho. Es decir, tenemos que utilizar nuevos medios de producción, porque por los tradicionales está demostrado que nos estamos cargando el planeta. Tenemos que ser capaces de hacer este cambio. Y nosotros también, como consumidores, asumir los costes que va a tener esto. Ok, muchísimas gracias. A ti, Johan. ¿Mario? Sí, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta va relacionada a qué programas utilizan a la hora de analizar los datos. ¿Qué programas utilizo? Yo básicamente, programas. yo ahora básicamente solo utilizo Tableau. Tableau. Básicamente. Ok, perfecto. A mí me gustaría agregar. Yo ni tengo los conocimientos para hacer análisis con R ni todas estas cosas. Entonces, en el equipo tengo gente que trabaja en estas cosas. Pero yo ya no llego allí. Ya me ha pillado un poquito mayor. Ahora voy a aprender Python, por eso voy a hacer un curso de estos de Python. Pero como divertimento. Súper bien. Mario, me gustaría comentarte. Nosotros ahorita en la carrera estamos viendo R y diferentes programas de visualización como Tableau. Hay personas que también están aprendiendo Python, pero realmente, pues, sí son como... Depende un poquito, por ejemplo, por campus o por materia, pero la verdad sí hemos trabajado con varios softwares de analítica. Gracias. Vosotros. Rafael.
Rafael, si estás aquí, tenemos con la mano levantada. No, sí, perdón. Adelante. Hola, Joseph. Primero, muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta, la verdad, no sé si ya tocaste este punto, es que ahorita se me cerró por el internet, pero sí quería hacerlo de todos modos. ¿Tú cómo ves el panorama o la utilización o las oportunidades de este tipo de materias de análisis de datos en la industria, la materia, el área de deportes? Hay un caso súper interesante. ¿Sabéis el famoso software que utilizaba Guardiola en el Barça? ¿Habéis oído hablar de él? Bueno, Guardiola utilizaba un software que hicieron unas personas, yo los conocí, que lo que hacían era, estos venían del mundo del vídeo. ¿Sabéis los programas estos del zapping, de las caídas y de todas estas cosas? Pues estos venían de este mundo. Y estos lo que se les ocurrió fue, en lugar de recortar vídeo, etiquetarlo. Entonces, ponían unas cámaras en el campo, habían unas personas que estaban etiquetando, ¿no? Messi chuta la falta desde la derecha y marca gol. Entonces, eso se etiquetaba en el vídeo, con lo cual se podían sacar los recortes. Entonces, el campo de la analítica en el mundo del deporte es un campo que está por explorar. Pensad que todos los jugadores, si os fijáis ahora, ya llevan los lectores estos de cuándo corren, por dónde corren, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, una de las cosas que sí que os puedo explicar de cuando hice los proyectos del Barça, uno de ellos, ¿sabéis cuál es el factor que determina la probabilidad de que un jugador se lesione? Es sobrepeso, que para ellos podemos estar hablando de 100 gramos o de 150 gramos. En la época que estaba Neymar en Barcelona, como siempre llegaba tarde a los entrenos, habían otros jugadores que intentaban hacer su peso para que no le pillaran. Porque los jugadores cuando llegaban al campo, lo primero que tenían que hacer era pesarse. Os lo digo porque el tema de datos y deporte van absolutamente ligados. El ejemplo que os he puesto antes del béisbol, en fútbol, en tenis, en todo. O sea, cada vez más. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? Santiago, ¿tienes otra pregunta? Sí, quería preguntar, ¿qué es más recomendable en el día a día para trabajar en cuanto a ecosistemas, por ejemplo, de Windows o Apple? Bueno, yo he pasado por los dos. El que prefieras. Porque los dos tienen cosas buenas y cosas malas. No hay el sistema perfecto. Yo he trabajado con los dos. Durante muchos años trabajé con Windows y ahora estoy en el mundo Apple. Vale, muchas gracias, Joseph. A ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una última? ¿O ya cerramos la sesión de hoy? No, otra pregunta, sorry que no levante la mano. Oye, otra vez, Carlos, Joseph, duda, ¿qué soft skills recomiendas ir como jóvenes aprendiendo, desarrollando? A ver, depende de lo que os queráis dedicar dentro de vuestro ámbito. No todos podemos hacer de todo. Es decir, a mí hay, por ejemplo, uno de los temas que me apasiona, que es la visualización. Entonces, yo soy feliz cuando preparo visualizaciones y cuando consigo que la gente me entienda. Entonces, no puedes cubrir todos los ámbitos. Está bien que conozcas más o menos de todos, pero elige uno. Es decir, quiero hacer visualización, quiero hacer analítica, quiero hacer predictivos, quiero hacer prescriptivos. ¿A qué me quiero dedicar? Y porque son mundos que son muy grandes y no los podemos abarcar todos. Con lo cual, mi recomendación es que en aquello que realmente os gusta más y que tenéis más facilidad o tenéis más interés, que vayáis haciendo ese camino, sin olvidar los otros, pero no podemos saber de todo. Es imposible. Gracias. Quiero agregar, Carlos, a la respuesta excelente que te dio Joseph, que te va a permitir poder fortalecer en lo que tú decidas en los semestres TEC, que es el semestre 6 y el semestre 7, donde tú puedes elegir irte de intercambio, hacer una concentración, estudiar materias UFs de otras carreras o hacer una estancia profesional. El TEC te brinda muchos caminos para que tú puedas elegir, conocer y fortalecer las áreas que tú decidas. Muchísimas
Pau ha levantado la mano. Hacemos última pregunta. Va, muchas gracias. Yo tengo la pregunta sobre ya a la hora de que estamos dando asesorías a empresas, estamos desarrollando proyectos, normalmente, o al menos en mi experiencia, corta experiencia, he recibido como escepticismo a la hora de hacer análisis predictivos o prescriptivos, que muestras un resultado y tal vez, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en predicción de inventarios a partir de segmentación de clientes. Entonces, luego la empresa le enseñas el resultado y le puedes decir, ok, a partir de históricos, esto es lo que se puede hacer y esto es lo que muestran las tendencias, pero siento que ellos lo ven como, lo sacamos de la computadora al azar. Entonces, ¿qué estrategias utilizas tú para justificar todos tus análisis y tal vez para dar como certidumbre a las empresas que tal vez no captan el análisis? Muy buena pregunta, Pau. Yo creo que tiene que ver con la madurez de las propias empresas. Si en descriptivos no son maduros, es muy difícil pasar a madurez en predictivos y en prescriptivos. Es decir, tiene mucho que ver con el origen de estas empresas y del uso que hacen de la analítica. Luego, cuando hagáis modelos de estos predictivos, tenemos que destinar más tiempo a explicar cómo se han construido esos modelos. Porque si no, bueno, pues es esto, ¿no? Es como han sacado unos valores y esto de dónde viene. Entonces, es un tema que vais a tener que formar, vais a tener que enseñar a las organizaciones cómo se hace. Porque vosotros sabéis, pero ellos no saben. Entonces, yo creo que aquí hay un fuerte componente de ayudar a estas organizaciones a entender cómo se hace y entender la validez que tiene. Y luego, evidentemente, contrastar los resultados. Porque yo puedo hacer una previsión, pero al final voy a tener que contrastar qué ha pasado con esta previsión. E ir aprendiendo de lo que nos ha pasado. Y ir ajustando estos modelos. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. A ti, Pau. Súper bien. Creo que ya fue la última pregunta. ¿Algunas cosas que quisieras decir, Joseph, para despedirte? No, bueno, agradeceros la sesión. Espero que haya sido interesante. Os animo a que yo soy un convencido del mundo de la analítica de datos, he trabajado en esto toda la vida, con lo cual pues me congratula mucho ver que hay nuevas generaciones que estáis más convencidos y mejor preparados que lo que estuvimos nosotros. Por lo tanto, adelante y os auguro un gran futuro. Perfecto, muchísimas gracias. Lupita, ¿algunas palabras que quieras dar? Muchas gracias, Diego. Pues les reitero mi alegría de que ya se llegó el momento de esta primera edición de Semana Lead. Muchísimas gracias, Joseph, por compartir tu experiencia y que los chicos a través de ti puedan viajar en el mundo y darse cuenta de tantos ejemplos exitosos que tú les has compartido para que la carrera de inteligencia de negocios no solamente se quede en el concepto, sino los has tratado de trasladar a ejemplos, vivencias, experiencia, para que los chicos puedan comprender realmente qué es la carrera. Muchísimas gracias, Joseph, y tienes las puertas abiertas aquí en Guadalajara, TEC de Monterrey, Guadalajara. Un abrazo, fuerte abrazo. Muchas gracias, Lupita. Y gracias a todos los chicos también por estar aquí, por su interés, por estar con nosotros. Yo encantada de atenderlos vía Zoom, vía presencial, con cualquier duda que tengan sobre la carrera, y también invito a que se comuniquen con Diego y con chicos de la de la primera generación que ya se encuentran en quinto semestre, porque es muy importante que ellos como alumnos de LEAD también les compartan sus experiencias. Sí, así es. Bueno, igual darle muchísimas las gracias a tanto Joseph como Lupita por acompañarnos hoy. Fue súper interesante todo lo que aprendimos. Yo ya estoy en la carrera, pero aún así aprendí bastantes cosas. Y pues los invito a todos y todas a que nos sigan acompañando en las conferencias de la semana. Los invito también a seguirnos en nuestro Instagram, que es @salid.gda. Ahí estaremos publicando pues todas las noticias si les interesa un poquito más de la carrera, o cualquier pregunta que nos quieran hacer a los miembros de la sociedad de alumnos, pues ahí estamos en contacto. Así es, y bueno, pues sí, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana a la 1 de la tarde.
Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego a todos. Adiós. Un abrazo.